Bueno, buenas tardes, muchachos. ¿Cómo les ha ido? ¿Bien? Bien. ¿Todos bien? Bueno, me alegro. Las cámaras, por favor. Gracias. Voy a rectificar aquí para mirar lo de la asistencia. Yo aquí ya les había marcado a los que observaba ahí. Entonces ya les digo, por ejemplo, Tomás Camilo, ¿sí está? Amaya, ¿no? Nicolás Arias. Presente. Ah, sí está, por acá lo veo. Andrés Camilo Barbosa. Andrés Camilo. No está todavía. Laura Sofía Bernal, digo. Laura Sofía. ¿No? Edwin Alexander Bravo. Edwin, tampoco. Sharon sí está. Julián David Católico también. Isabela Cubides. ¿Ella es la que no se conecta, muchachos? Señora. Sí, señora. Ah, Sebastián Fajardo, ya me escribió por acá. Bueno, ella dice que no se conecta. Fajardo Sebastián ya está. Yerick Santiago Forero también lo tengo acá. Paula Nicole también. Joan Sebastián González. Joan González. ¿No está? Lina Sofía. Lina Sofía Mendoza. La clase pasada tampoco estuvo. Carlos Felipe Mora, sí, por aquí lo vi. ¿Dónde está? Ya. También tengo Buenas tardes, profe. Buenas tardes, tengo aquí a Juan Camilo, Palomo José Santiago, tengo a María José, no, María José Pulido está. Profe, usted ya me llamó a mí. ¿A Yo soy quién? Barbosa. ¿A quién? Barbosa. Barbosa. A Camilo Barbosa. Sí, señora. Espere, ya le coloco entonces acá. Listo. Muchachos, ¿dónde iban? María José Pulido. ¿No está? Profe, ya está en el campo. Ah, ¿verdad que usted? No, yo le dije, profe, no todos. Yo le dije. Bueno. Asbe Joshua Reina. ¿Dónde está? ¿No? Bueno, ahora ingresará de pronto. Juan Sebastián Rico. ¿No? Presente. Ah, listo. Por aquí ya tengo a Ríos Cristian. Me falta acá. Oscar Alejandro Román, ¿está? Presente. Gracias. Juana Valentina Sánchez. Juana Valentina. Presente. Listo, Juana. Lucas Silva. ¿Lucas está? ¿No dice nada? Conectar. No puede entrar. Ni ¿No? Ángela. No. ¿Y eso? No se sabe, profe. ¿Quién sabe qué pasaría? Bueno. Y ni Ángela me dicen. Juana Manuela. ¿Sí? No la había visto. Sí, eso. Venga, a ver quién más. Ya tengo aquí a Liester. Profe, a mí ya me llamó. Tomás Amaya. Venga a ver, Tomás. Ya le había colocado acá la X. Venga, muchachos. ¿Y Wilmer qué? ¿Ah? ¿Está por ahí? Wilmer, No. no sé. ¿No saben nada de Wilmer? No, señora. Ay, Dios. ¿Por qué? Bueno, muchachos, muchas gracias por la asistencia a esta otra Profe, a mí no clase. me llamaste. ¿A quién no llamé? Mariana Torres. Ah, Profe, ni siquiera Daniela Segura. Torres. Torres. Ah, es que ya la tengo aquí ya la había chuleado, por eso no la llamé. ¿Y quién más me dice? Daniela Segura.
También ya la tenía aquí chuleadita. Bueno, muchachos. Sí, yo, ¿Quién? Juan ¿Quién? David Espejo. Espejo, Juan David. Listo, Juan David, ya. ¿Quién más faltó? Por llamarlo. ¿Nadie más? Bueno, muchachos. Entonces, les recomiendo lo de las cámaras. A ver, por favor. Las cámaras, gracias. Eso, cámaras, a ver. Recomendaciones de coordinación, hijos, por favor. Listo. Bueno, entonces, como les decía, pues agradecerles que nuevamente estemos hoy en otro encuentro para esta clase de lengua castellana, hoy 11 de mayo, entonces vamos a empezar nuestra clase. Bueno, muchachos, cuando ustedes establecen comunicación con una persona, con otras personas, ¿ustedes qué creen que hay que tener en cuenta, que debemos, sí, como tener en cuenta para realizar una comunicación? Debe haber un receptor y un emisor. Creo que Bueno, se llama. receptor y emisor. Creo que se llama así. Profe, Camilo Ortiz está escribiendo en el chat. ¿Cómo? Camilo Ortiz está escribiendo en el chat que él sí te respondió, pero parece que como que no tiene audio. Ah, sí, presente. Camilo Ortiz. Camilo Ortiz, listo. No me sirve el micrófono. Carlos Mora. Pero ya que entonces tomamos nota de esto. Listo. ¿Qué más debemos tener en cuenta para una comunicación? ¿Qué dicen? A ver, muchachos. Pues saber hablar, ¿no? Ujú. Bueno, saber comunicarnos. ¿Qué más? Estar en una buena presentación personal. Bueno, listo. Respetar también, ¿cierto? Respetar la palabra de las demás personas, pues tener en cuenta que si una persona habla, nosotros escuchamos y después emitimos nuestros conceptos, nuestros pensamientos o hacemos una retroalimentación pues de esa comunicación. Muy bien lo que ustedes han dicho, que entonces para una buena comunicación pues debe tener unos elementos que, ¿cuáles son los elementos? El emisor, el receptor, que debe haber un mensaje, debe haber un canal, debe haber que también una retroalimentación, ¿sí? Entonces todos son los elementos de la comunicación. Para hoy vamos a ver cuáles son los tipos de comunicación oral. Entonces, voy a compartirles aquí pantalla. Primero vamos a ver un video. Vamos a ver si. Pues vamos a ver primero con la comunicación oral. ¿Sí ven la pantalla, muchachos? ¿Sí ven lo del video? Sí, señora. señora. Listo, bueno. Señora. Ahí tomamos apuntes. Ahora toman los apuntes. Cuando Cuando presentemos las diapositivas. Ni siquiera nos damos cuenta de todo lo que requiere Listo. una buena comunicación para conseguir su objetivo, que es transmitir un mensaje y que éste llegue a nuestro interlocutor de forma clara y entendible. Primero debemos definir qué es comunicación. La comunicación es el proceso mediante el cual se crea y se comparte significado en una conversación informal, en la interacción grupal o en los discursos en público. Para entender cómo funciona este proceso, empecemos por describir sus elementos esenciales. Los participantes, los mensajes, el contexto, los canales, la presencia o ausencia de ruido y la retroalimentación. Un elemento que tiene gran relevancia dentro de la comunicación es el contexto, mismo que se define como el entorno en el que ocurre un encuentro comunicativo, incluyendo lo que procede y sigue a lo que se dice. El contexto afecta lo que los participantes esperan, el significado que estos deducen y su comportamiento subsecuente.
El contexto comprende circunstancias que son físicas, sociales, históricas, psicológicas y culturales que rodean un episodio. Es importante definir el modelo del proceso básico de comunicación. En la mente de dos personas que están comunicando, existen significados, pensamientos o sentimientos que tienen la intención de compartir. La naturaleza de esos pensamientos o sentimientos se crea, se moldea y se ve afectada por su campo total de experiencia, incluyendo factores tales como los valores, la cultura, el ambiente, las experiencias, la ocupación, el sexo, los intereses, el conocimiento y las actitudes. Para comunicar un mensaje, el emisor codifica sus pensamientos o emociones en un mensaje que se envía a través de uno o más canales. El receptor decodifica o interpreta los símbolos en un intento por entender el significado del hablante. Este proceso de decodificación se ve afectado por el campo total de experiencias del receptor, esto es, por los mismos factores que dan forma al proceso de codificación. Los mensajes de retroalimentación completan el proceso de manera que el emisor y el receptor llegan a un entendimiento similar del mensaje. Pero ¿con qué finalidad nos comunicamos? Nos comunicamos para satisfacer nuestras necesidades sociales, para desarrollar y mantener nuestro sentido de identidad, para desarrollar relaciones, para intercambiar información y finalmente nos comunicamos para influir en los demás. Todos los conceptos anteriores los podrás conocer en el presente objeto de estudio. Universidad Autónoma de Chihuahua. Bueno, muchachos, entonces ahí este video pues nos hablaba de manera general de lo que es la comunicación. Entonces vamos a mirar en sí que nos compete hoy tratar de esto. Entonces hoy vamos a ver, si quieren toman apuntes, ¿sí? Entonces van a copiar el título Técnicas de Comunicación Oral. Escriben la fecha y copian el título. Entonces, Técnicas de Comunicación Oral. Entonces, ¿qué son las técnicas de comunicación oral? Sí. Un momento. A ver. Me asusto. Entonces, las técnicas de comunicación oral, pues son las formas en las que nosotros representamos una idea o un pensamiento, pues hacia un público específico o un público en general, ¿sí? ¿Listo? ¿Tomaron apuntes? Un momento, profe. Sí, entonces hoy vamos a tratar la técnica de comunicación oral. Estas técnicas se dividen en dos. Entonces ya vamos a mirar cuáles son. ¿Profe, tengo que escribir eso? No, el que quiera, o sea, el que lo haya, el que quiera de pronto, pero no es obligatorio, muchachos. Listo, voy a pasar entonces a la siguiente. Momento. Ah, ya que. ¿Qué pasó? A ver, Cristian. Solo copien lo que, o sea, léanlo y copien lo que ustedes entienden. Entonces, que es la forma por la cual representamos una idea a un público. Bueno, entonces dice que para conversar se necesitan dos. Entonces dice que la conversación es el medio más importante que tenemos para comunicarnos pues oralmente. Por eso el respeto a las opiniones hacia la otra persona, pero lo que yo les decía que es fundamental, el respeto. Si no lo hago, podré establecer un diálogo, entonces no se podrá establecer un diálogo, entonces solo pues estará emitiendo una persona lo que piensa, si no tenemos en cuenta pues de respetar la palabra de los demás. Por eso dice que se necesitan dos. Entonces dice que escuchar es mucho más que limitarse a captar sonidos con nuestro oído, sino que es también entender lo que me están diciendo. Comprender eso y pues traducirlo y dar una respuesta a esa comunicación que hemos establecido. O sea, esas son como reglitas para una comunicación. Entonces, al escuchar, estoy atento a lo que se me está diciendo, no dejo volar mi imaginación ni mis pensamientos, me concentro en lo que estoy y lo estoy disfrutando. A veces, o sea, cuando hay personas que nos están hablando y eso, nosotros perdemos el hilo
y entonces nos preguntan y no sabemos qué responder, ¿cierto? Nos hemos dejado llevar por nuestra imaginación. Si no entiendo algo y tengo alguna duda, entonces pregunto, pido que me aclaren lo que acaban de decir. Así se evitan malos entendidos y confusiones. Nunca, pues hay que interrumpir pues de manera abrupta las conversaciones, la persona que está hablando. Si necesito pues pedirle que me repita o necesito hablar, también pues pido la disculpa o pido permiso, ¿cierto? Entonces, estas son reglitas como fundamentales en lo de la conversación. ¿Qué requiere una buena comunicación oral? A ver, entonces, una personita que me ayude a leer. Yo, profe Mariana Torres. Bueno, Mariana, a ver, entonces, ¿qué se requiere para una buena comunicación oral? Una buena comunicación oral requiere de sencillez en el discurso, empleo mínimo de palabras, hablar en forma concisa y lógica, fuerza expresiva y considerar que el que escucha es un ser humano. Eso, muy bien. Entonces, a veces a nosotros, o sea, entablamos conversaciones con personas que hablan y hablan y hablan y hablan o sea, y nosotros ni le entendemos a veces lo que nos están diciendo, ¿cierto? Entonces debemos de tener pues como esa fluidez, que nuestro discurso sea sencillo, que sean palabras que la otra persona va a entender. Sí, entonces, y pues considerar también a qué persona nos estamos dirigiendo, con qué persona estamos hablando, pues según la edad, pues según la persona que sea, muchachos, tener en cuenta eso. Hay que también aprender a escuchar. Entonces, a ver, otra personita que me ayude con lo de aprender. Listo, a ver. Aprendamos a escuchar. Deje hablar, muestre su interés al escuchar, elimine distracciones, póngase en los zapatos del otro. Sea paciente, no interrumpa, controle sus emociones, no caiga en la tentación de la crítica y pregunte. Eso, muy bien. Entonces también debemos saber escuchar, ¿sí? Prestar atención que nos están diciendo, pues mostrar interés de lo que nos dicen. Eliminar las distracciones. ¿Cuántas veces no les pasa que ustedes están hablando con una persona y esa persona está haciendo otra cosa, ¿sí? Están dedicados por allá a otra cosa, no muestran como interés. Hay que ser paciente, pues no interrumpir así como les decía, pues de manera brusca. Controlar las emociones también. A veces nos exaltamos, tenemos una conversación, una comunicación con otra persona y por decir algo, dice algo que a nosotros no nos gusta y nos exaltamos, que vienen ya las palabras fuertes, vienen los conflictos, entonces pues de pronto pues hay que por ese lado controlar nuestras emociones. Preguntar, sí, a ver, ¿quién? Una cosa es que, digamos, si, digamos, dice que mostrar interés al escuchar, Ajá. pero digamos, si la conversación ya es muy aburrida y uno no, pues de digamos, pronto, eso, o de pronto pedirlo, o sea, o como le digo yo, pues de una manera como sutil, una manera como educada, de pronto pues hacerles saber o establecer como otra conversación, ¿no? Sí, porque yo, o sea, yo los entiendo que a veces de pronto hay conversaciones que nos cansan o sí, lo que les digo, de una manera pues como adecuada, de pronto pues terminar esa conversación o algo así, muchachos. Bueno, venga a ver por aquí. Hay 3 técnicas de participación oral individual, ¿sí? Está la charla, está la conferencia y está el discurso. ¿Para qué? O sea, ¿para qué traemos a colación estos temas, muchachos? De pronto, pues para cuando ustedes vayan a hacer una exposición, cuando tengan que hacer, por ejemplo, cuando se acerquen a los proyectos de grado y esto, que las sustentaciones, en su salón, cuando les digo, cuando vayan a hacer la exposición de un tema o ante otras personas, entonces tener en cuenta qué técnicas de participación oral ustedes pueden utilizar. Entonces, entre esas vamos a ver, entonces está la charla, la conferencia y el discurso. Entonces, esto lo pueden copiar, técnicas de participación oral individual. Y copian cuáles son charla, conferencia y discurso.
¿Cuáles son, profe? La charla, la conferencia y el discurso. Nosotros a veces pues acudimos a estas técnicas, pero entonces no sabemos en sí qué quiere decir cada una o en qué momento la podemos utilizar o se debe utilizar. Ah, listo. Bueno, la charla, a ver, alguien que me ayude leyéndome lo de la charla. Yo, profe. Bueno, Tomás. Charla. Bueno. Definición. Reunión de personas donde un expositor proporciona la información y dialoga con el resto. El objetivo es transmitir información, crear un estrado mental o punto de vista. Sus características son informar, informal, tono de conversación, el público puede interrumpir para hacer preguntas, no debe ser leída, normalmente el auditorio conoce algo del tema, utilización de frases de buen humor, el expositor puede hacer preguntas al público y no debe durar más de 1 hora. Listo, entonces esta es una charla, ¿sí? Entonces, es donde el expositor pues está proporcionando una información a un grupo de personas o a una persona y pues más bien se establece es como un diálogo entre ellos, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el objetivo? Pues transmitir una información pues desde un punto de vista. ¿Por qué se caracteriza esta? Porque es informal, porque las personas pueden preguntar, no debe ser leída. Normalmente lo que se hable en esta charla, pues las personas deben conocer del tema también, pues para que se propicie como un diálogo, como una comunicación bilateral ahí utilizando pues esta técnica. Él dice que el expositor también puede hacer preguntas al público y una característica que no debe durar más de 1 hora. Muchachos, cuando se acabe la clase vuelven e ingresan con el mismo link porque por acá ya está. Profe, pero es que nosotros tenemos creo que una clase a las 2. ¿Sí? Bueno, vamos a ver. Ahí miramos a ver cómo quedamos con el tema, si no, entonces la dejamos así. Bueno, entonces, entienden lo de la charla, ¿sí? Que es como, o sea, como más un diálogo entre la persona, el emisor y los participantes, que podríamos decir que son los receptores, ¿sí? Que el tema, pues, que se va a tratar, pues, debe ser un tema conocido para todos, pues, para que se establezca como una interacción entre ellos. ¿Qué organización tiene la charla? Entonces, dice, en algunos casos la charla no requiere preparación escrita, ya que el público puede guiarla con las preguntas. Pues si son conocedores del tema, entonces pueden ir guiando estas preguntas. El expositor puede ser presentado al público o autopresentarse. Entonces, cuando van a hacer una charla, si quieren, una persona lo presenta, bueno, él es fulano de tal, viene a hacer una charla de tal tema, bueno, o si no quiere, la misma persona también se presenta, dice su nombre, dice, bueno, de que como qué estudio tiene y de qué se va a tratar la charla. Si no ha habido preguntas durante la exposición, al finalizar esta, el expositor debe motivar el auditorio para que las haga o hacer preguntas para comprobar el grado de asimilación del tema. Entonces, si no se presentaron preguntas, ¿sí? Entonces, al final, ¿qué hace el expositor? Pues él pregunta a ver si sí quedó entendido, porque no, o sea, por lo que no hubo preguntas, pero entonces sí puede acudir a esta técnica para saber si quedó entendido el tema. Recomendaciones. Dice que esta técnica es adecuada cuando se trata de grupos pequeños en que se facilita la participación del público. El expositor puede iniciar su participación haciendo una pregunta al auditorio. Entonces, estas son como las características que tiene la charla. ¿Hay preguntas hasta ahí, muchachos? No, señora. ¿No? Bueno. Entonces, recordemos que hay tres técnicas de participación oral, que es la charla, conferencia y discurso. Ahora vamos a ver de qué se trata la conferencia. Bueno, a ver, otra personita que me ayude aquí leyendo. Lía. Cristian no iba a leer.
Bueno, Cristian, a ver, digamos, démosle aquí a Cristian que lea y ahora me ayuda Lía a leer la otra. A ver, Cristian. Bueno, la conferencia. Definición. Reunión de personas que escuchan frente a frente la información que otra proporciona. Objetivo. Dependiendo del tema, pueden ser presentar información de manera formal y directa, plantear información especializada, identificar una problemática general o un aspecto de esta. Motivar a un grupo. Compartir las experiencias de una persona. Proporcionar información experta con continuidad. Bueno, muy bien. Entonces ya la conferencia ya viene a tratar como de un tema más especializado, ¿cierto? Viene entonces a darle a conocer a un grupo de personas ya un tema diferente. Ya de pronto puede ser nuevo para estas personas. También el objetivo también es motivar a un grupo, ¿sí? También puede ser compartir experiencias. ¿Sí? Ahora entonces Lía sí me va a ayudar con las características. Características. Técnica formal. La comunicación durante la exposición se da en un solo sentido. Los oyentes al final de la exposición pueden hacer uso de las palabras en forma oral o escrita, aclarar puntos, dudas o hacer un planteamiento distinto. El expositor puede hacer uso de ayudas audiovisuales. El expositor puede desplazarse por el estrado. La exposición no debe sobrepasar de la hora ni ser menos de 20 minutos. Muy bien, entonces esas características, entonces ya ahí no hay, pues durante toda la conferencia no hay, o sea, el público no tiene como la oportunidad de estar participando, sino que al final pues se da como el espacio para las preguntas. También se pueden usar ayudas audiovisuales como un videobin, ¿qué más les digo yo? Un computador, todas estas ayudas, ¿sí? Para, pues, como para apoyar lo de la exposición, que solamente no sea, la persona esté, lea o hable, sino que pues que tenga una herramienta para su apoyo. Esta exposición, la conferencia, no debe pasar más de sobrepasar la hora, ni tampoco pues debe ser menor a 20 minutos. ¿Por qué razón? Pues porque como va a ser una sola persona que esté ahí de pronto pues emitiendo el mensaje, de pronto pues se va a tornar cansona, se va a tornar agotante para las personas que están escuchando. Bueno, entonces ya vamos la charla, vamos la conferencia. Acá el discurso. Vamos a ver la otra clase de comunicación. ¿Quién me ayuda a leerlo del discurso? Yo, profe. Bueno, listo, a ver. Discurso. Definición, razonamiento oral persuasivo de alguna extensión, dirigido a un público por una sola persona. Características. Es formal. Debe llevar encabezamiento, saludo individual o colectivo en orden jerárquico. El hablante requiere ser presentado por otro individuo. Generalmente el expositor se mantiene en un solo lugar. No debe utilizarse ayudas audiovisuales. Los gestos deben ser muy significativos. Muy significativos. Entonces es lo del discurso, más que todo, por ejemplo, cuando nosotros escuchamos a un político, ¿sí? Ustedes sí notan, o sea, que dice que es una definición, un racionamiento oral persuasivo, o sea, ¿qué quieren decir con eso? O sea, quiere decir que la persona que va a hacer un discurso quiere comunicarnos una idea, tiene una intención con ese discurso, o sea, a las demás personas que le llegue, que los persuada, que piensen en eso que les está diciendo. Por eso entonces los políticos utilizan mucho pues esta forma de comunicación oral que es el discurso. Dice que lleva un orden jerárquico, o sea, entonces empieza pues primero por la persona que tenga como más, por ejemplo, en un cargo, que sea el cargo más alto, después el que le sigue. Estos deben de ser presentados por otra persona,
cuando una persona va a realizar el discurso, entonces otra persona hace su correspondiente presentación, dice su nombre, bueno, cuál es su cargo, bueno, así, más o menos eso es para lo del discurso. Generalmente pues se mantiene en un solo lugar, ¿sí? Tiene su sitio, le organizan, le adecuan su sitio, su atril, y pues va a estar ahí permanente en ese lugar. No utiliza ayudas audiovisuales. Y pues lo que hable, los gestos, pues deben de ser significativos porque pues lo que está haciendo solamente es uso de su palabra. Esa es la manera que va a tener pues para convencer a un público, para que estas personas que están pues frente a ese discurso tengan en cuenta o entiendan lo que esta persona les quiere decir. Vamos a ver acá lo de la organización. Miren las características que tiene un discurso. Miren que se me corre acá. Otra personita que me lea acá. Bueno, muchachos, entonces aquí ya otra vez están ingresando. A ver si continuamos con nuestro tema, a ver si lo finalizamos y organizamos unas cositas y ya. Bueno, les vuelvo a compartir la pantalla. Entonces estábamos en lo de la organización del discurso, ¿sí? Bueno, a ver, entonces, a ver, alguien que me lea. Jerry Forero, está ahí concentrado, a ver. Jerry. ¿No me escucha, Jerry? Sí, profe, te escucho. Ah, bueno. ¿Me colabora, por favor, leyéndome cómo es la organización, lo del discurso? Redactarse con anterioridad. Jerry. Redactarse con anterioridad. Introducción debe reunir 3 condiciones. Captar la atención, asegurar el favor y el respeto hacia el orador. Preparar el auditorio. Eso, entonces esas son como las condiciones o la organización que se tiene para lo del discurso. El discurso entonces debe ser hecho con anterioridad, ¿sí? Claro que hay muchas personas que tienen la facilidad de ellos, o sea, expresarse delante de un público, no tienen que ponerse a escribir lo que van a decir, sino que tienen como pues esa facilidad. Pero pensar, o sea, organizar sus ideas también, qué es lo que van a decir ante ese público. ¿Qué condiciones debe tener esto? Pues que capte la atención del público, también pues que asegure pues el respeto de la persona que está hablando, ¿sí? Que de pronto pues no se vayan a presentar inconvenientes, que si la persona dijo algo que no gustó, o algo, pues de pronto se vaya a presentar algún inconveniente. Y pues preparar el auditorio también pues para esta exposición, para tener en cuenta pues lo que van a hablar en este discurso. O sea, ¿cómo les digo yo? Prepararlos, decirles el discurso va a ser referente a un tema en específico, por decir pues cuando es de política, o un tema por ejemplo del medio ambiente, bueno, entonces pues que el auditorio sepa cuál es el discurso que se va a decir. Bueno muchachos, entonces, ¿les queda claro? ¿Tienen preguntas con referencia a las 3 formas? No, señor. ¿No? No. De la charla, pues que la charla es como la más informal, más corta, ¿sí? Lo de la conferencia, el discurso. Entonces esas son las 3 formas de participación oral individual, o sea, que solamente pues va a intervenir una personita en esto, solo una persona va a ser la persona que transmite el mensaje, pues el emisor en estas 3 técnicas de participación. Bueno, muchachos. Entonces, ¿tienen alguna preguntita? No, señora. ¿No? No, ¿No hay señora. ninguna pregunta? Bueno, entonces alguien que me diga con sus propias palabras qué entendieron de la charla, a ver. De esta forma de comunicación individual de la charla, a ver. Brinda una información, pues,
A ver, Mariana. Se organiza con todas las personas ahí hablando sobre... ¡Ay, una puta computador! Uy, ¿quién es el de eso? ¿Qué pasó? Muchachos, las cámaras, mira, aquí estoy viendo todas las cámaras. Perdón, Mariana, espera un momentico, Mariana. Todas las cámaras que tienen ahí desactivadas, por favor. A ver. Cámaras. Dice porque yo tomo el pantallazo y entonces informo que mire a todos los que están sin cámaras ahí activadas. Por favor, ya vamos a acabar la clase. Camilo Ortiz. Oscar Román. Julián Católico, también la cámara. Bueno, gracias a los que siguieron la indicación. Bueno, muchachos, entonces estaba escuchando a Mariana. Mariana, cuénteme con sus propias palabras qué entendió usted de la charla. Proporciona una información que está haciendo prácticamente como una exposición y pues hablan sobre un tema con la demás gente. Muy bien, eso. De la conferencia, a ver. Cuénteme de la conferencia. ¿Quién? A ver, ¿quién? ¿Puedo yo otra vez? No, Mariana, démosle la oportunidad. No, A ver, Cristian, entonces. La conferencia es dar información sobre un tema muy diferente y que puede motivar a diferentes grupos o equipos en distintas fases, buena, positiva, mala, regular 3/4. Eso, muy bien, que ya, o sea, se va a tratar sobre un tema más específico. Y miremos a ver cuál es la otra, la última. A ver, alguien que me hable de la última. ¿Discursos? El discurso, venga, a ver, le preguntamos a quién. Ay, Lina, hola Lina, yo la había colocado acá. Lina apenas ingresó. Cuénteme, Lina. No, profe, yo ya había ingresado hace rato. Ah, bueno. Entonces, ¿entendió lo de la clase, Lina? ¿Sí? Sí, señora. Bueno, a ver, otra persona que me digan lo del último, ¿cómo se llama la última técnica? Discurso. El discurso, a ver, alguien que me cuente rápidamente ese discurso, ¿de qué se trata o qué? ¿Quién? Un discurso ¿No es algo que se da entendieron? para algún evento o algo. Muy bien. ¿Qué pasa con el discurso? Que debe tener ¿qué? Como una preparación, ¿cierto? ¿Qué más hablabas? De un tema. De eso, trata sobre un tema. Muy bien, bueno, esos son como así, pues a manera general, las características y de lo que trata, pues cada técnica está individual de comunicación oral. Entonces, para la próxima clase, pues veremos ya las técnicas de comunicación, pues ya colectiva, muchachos. Pues espero que, o sea, les haya quedado claro el tema. Entonces, esto es con el fin de que ustedes de pronto, pues alguna vez necesitan utilizar alguna de estas técnicas, sepan cuál es la que apropiada, pues según pues, su público también, muchachos. Les agradezco su atención. Los dejo de pronto pues para que puedan tomarse en el espacio para que descansen un poquito, para que sigan en su clase. Si ustedes tienen, ay muchachos, los videos que yo he subido ahí de las clases no quiere decir que sean tareas, no. O sea, me toca es como organizarles, o sea, dejarlos como de material de apoyo, pero eso no son tareas. Yo en ningún momento les he dicho que esos videos sean de tareas o algo. Ya ustedes saben cuáles son las tareas específicas que hay que realizar, pero esos no. Estoy mirando lo de los cuestionarios también. Les sigo recomendando lo del el correo, que no sea ese correo a nombre de ustedes. Bueno, entonces coloquen ahí su nombrecito, pues para
identificarlos fácil. Yo los que veo les he colocado, por favor, escribir el nombre completo. Ahí voy revisando, los cuestionarios. Me falta revisar es lo de la guía 3, ahí voy porque pues entiendan que siempre es de todos los grupos y pues siempre es una actividad pues que siempre requiere tiempo y hay más cositas que estamos haciendo, entonces yo le pido por favor que me tengan un poquitico de paciencia, que ahí yo les voy a enviar todas sus noticas, no se preocupen por eso. Y entonces agradecerles muchachos su atención, desearles que tengan una buena tarde y nos veremos entonces en la próxima clase, mis amores. Chaito, que estén bien, juiciosos, que les aproveche el almuercito. Chao, profe, que le vaya bien. Bueno, gracias. Chao, profe. Chao, juicio. Chao. Chao, profe. Chao.